Auspician este programa las siguientes empresas. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Cooperativismo, un espacio en la educación del tercer sector para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Textil Max, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada, Textil Max. Auspicia la Cooperativa de Trabajo de la Construcción, Los Nacionales. Cuando hablamos de construcción, hablamos de confianza, esfuerzo y compromiso. Y cuando hablamos de trabajo cooperativo, hablamos de solidaridad y calidad. En la Cooperativa de la Construcción Los Nacionales, unimos experiencia y dedicación para hacer realidad tus proyectos. Desde pequeñas reformas hasta grandes obras, nuestro equipo trabaja con seriedad y profesionalismo que nos caracteriza. La Cooperativa de Trabajo Los Nacionales, construimos oportunidades, futuro y comunidad. Aquí comienza Mundo Cooperativista. Mundo Cooperativismo Laboral como eje central y resonancia a la macroeconomía, como microeconomía, industrial, federal y global. Mundo Cooperativista. Conduce licenciada Perla Brangeri. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo programa de Mundo Cooperativista acá en Radio Cristal 94.9 como todos los lunes de 18 a 19 horas. Bueno, vamos a estar hablando de la soledad en tiempos de hiperconexión. ¿Por qué nos sentimos solos si estamos siempre conectados? Y también cómo afecta esto a la comercialización cooperativista. Pero antes te recuerdo que estamos en la plataforma en www.fmradiocristal.com.ar, en YouTube en Radio Cristal 94.9, donde nos podés volver a ver, y en Instagram también en FM Radio Cristal 94.9, y también estamos en Cristal TV para Apple y para iPhone. Bueno, vamos a presentar ahora a la licenciada Perla Brangeri. ¿Cómo estás, Perla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana que está espectacular. Ya a la media tarde acá, ya terminando a la nochecita, digamos, entrando, pero haber pasado una jornada con alegría de volver a empezar una semana, con muchos mensajes que han mandado por todos lados. Recordá, Maxi, por dónde nos pueden escribir. Sí, por mundocooperativistas@gmail.com. Perfecto. Y ahí se comunican todos ustedes, los que están escuchando en este momento, el regreso de su casa, desde sus hogares. Y bueno, y agradecer por supuesto a vos, Maxi, a la producción, Alejandra Piaggi, que nos acompaña siempre con toda la producción y con todo el empuje que tiene ella y su particularidad, así brillantez para cosas que nos puede aportar a todos los medios de comunicación, y es importantísimo porque nosotros no tenemos ninguna, digamos, podemos hablar de lo que nosotros queremos, total libertad para poder iniciar este tipo de acercamiento hacia la gente, a visualizar lo que está sucediendo. Hoy, lamentablemente, tenemos estas cuestiones que están pasando socialmente, que la estamos visualizando mediante los medios de comunicación, donde encontramos estas problemáticas de las cooperativas textiles, donde están siendo avasallados algunos derechos de los trabajadores, el derecho de poder tener el desempeño, más allá de que gente que se involucra de otra índole. Hay mucha gente con una mano de obra que tiene que ver con su fuerza de trabajo, que tiene que ver con una cooperativa que se emprende para lo que realmente es una cooperativa, la solidaridad y el acercamiento económico para las familias. Entonces eso hay que entenderlo, tienen que entenderlo. Estas cuestiones que nosotros hoy en día vamos a estar charlando para estar comunicados con ustedes, visualizar esta forma que está sucediendo en las cooperativas, realmente necesitamos esa conexión, pero también desde el punto de vista gubernamental poder tener esta mirada también a la solidaridad con respecto a las economías solidarias que son las cooperativas de trabajo.
Fundamentalmente es algo tan sencillo como una pequeña economía que va a contribuir el día a día para que ese niño pueda estudiar, para que esa familia se pueda desarrollar, para que puedan encontrar un camino de solución a esto que estamos viviendo toda la Argentina. Porque esto, como ustedes lo ven, por ejemplo, hoy en día que están poniendo el cuerpo de alguna manera, porque con el frío, con lo que sea, poniendo a los niños que lo dejan con otro mayor en su casa y lo demás, no lo están haciendo porque están de vacaciones, está haciéndolo por una necesidad básica. Y cuando empezamos a trastocar esos derechos de esa necesidad básica, y bueno, estamos tocando, muy rascando todo la parte del tarro, como quien dice, ¿no es cierto? Estamos metiéndole el dedo en la llaga a lo que más necesitan y están dentro de todo lo que están pretendiendo estos gobernantes de que estén al día, que pagan sus impuestos, que se ponen a hacer, presentar sus declaraciones juradas, porque las cooperativas de trabajo y así las cooperativas comerciales y las de servicio, toda en general, tienen que presentar su documentación frente a una institución que se llama INAES, que nosotros no dependemos de INAES. Sí, eso siempre hablamos, ¿no? Que esta coordinación que empezamos a trabajarla en forma nacional es totalmente autártica y eso nos ayuda a nosotros y ayuda también a quien nos visualiza y quien nos escucha, que nosotros somos totalmente imparciales, pero sí estamos del lado del derecho, sí estamos del lado de las personas que realmente están trabajando solidariamente, que realmente se exponen con una asamblea ordinaria todos los años, que se plantean situaciones específicas donde podemos abordar la parte de planificar dónde podemos vender nuestro producto, de planificar dónde podemos hacer el mejor modelo, la mejor calidad, para poder ver estas cuestiones de que esta importación nos invade, ¿sí? Que lo nacional tenga esa salida. Bueno, todo esto lo rema en dulce de leche las cooperativas. Estas organizaciones que no lo podemos dejar pasar por alto. Esto que lo vamos a ir visualizando no solamente en esto, también lo podemos visualizar en las metalúrgicas, también lo podemos ver en la construcción. O sea, todo esto que estamos viendo hoy y que estamos visualizando porque es noticia, porque está en todos los medios porque es noticia, bueno, esto está pasando y ocurriendo en todas las áreas de la solidaridad, y no confundamos lo que son los partidos políticos con la gente, con la base, con el trabajo real. Queremos un país que podamos infundirlo desde esa economía social, porque existe, no podemos taparnos, ponernos la anteojera y darnos cuenta que decir, bueno, no existe esta sociedad. Existe, acá la tenemos, hoy, con esto sensible, con lo que estamos viendo. Pero, porque no se puede tapar más los ojos. Esa venda ya se la tenemos que sacar. Coincido, la verdad, Perla, con vos plenamente. Nada, me recuerda a la situación del Garrahan, ¿no? De los trabajadores que reclaman los salarios dignos. Un residente cobra 700.000, 800.000. La verdad que es una vergüenza. La verdad que, aparte los residentes ya son médicos, no es que no son. Claro. Así que, nada, son situaciones, la verdad que así como pasa en el Garrahan, pasa en otros lados también, en otros trabajos. Pero bueno, los políticos en estos momentos están viendo a ver cuántos puntos sacan en las elecciones. Esa es la realidad. Aparte no hay una propuesta clara, no hay una propuesta, bueno, yo propongo tal cosa. La verdad que no pasa. La votación de la legislatura, los legisladores, la verdad que fue como una encuesta, realmente, ¿no? Porque se llenaron 2 veces en todo el año los legisladores. Así que nada, o sea, si vos te das cuenta, no hubo ni una propuesta. O sea, fueron 2 veces nada más a legislar, en todo el año. Sí. Y cobran un sueldo que lo pagamos nosotros, la gente lo paga con los impuestos, con todo.
No, Sí, o medio que sea, ya lo habíamos hablado un poquito, ¿no? Que te ponen esa zanahoria de la esperanza adelante como para saber si llegás a algo que nunca se llega. mm, Pero vamos a meternos en el estos tema de temas hoy. que estuvimos charlando hoy, que es muy importante, porque esta soledad que nosotros encontramos en estos tiempos de hiperconexión, porque realmente nosotros tenemos hiperconexión porque, bueno, está la IA, está Internet, podemos comunicarnos mediante el WhatsApp, podemos tener información de todos lados, pero en realidad, si vos te pones a pensar, justamente esto que estamos teniendo, que es una realidad que vivimos, nos encontramos con que hay una soledad. Dentro de esto tanto que te interactivo, hay una soledad. Y en este punto hay un impacto de salud mental, hay un impacto de salud emocional, de salud física, donde ahí proponemos qué es lo que tiene una cooperativa que estar pensando cuando nos encontramos con estos temas, ¿no? A ver, ¿Qué parte las cooperativas sí. podemos encontrar esa conexión y que no tengamos este impacto de salud mental? Y por otro lado, bueno, comunidades barriales, los espacios colectivos que pueden ayudar a combatir esta soledad. Ujú. A ver, vamos a posesionarnos. Una persona que está devastada porque no encuentra trabajo, está devastada porque no encuentra una solución económica a su familia. Entonces, las cooperativas no pueden hacer mella de olvidarse de dónde salieron, ¿sí? Entonces, si salió de ese barrio, si salió de ese espacio colectivo, si salió, bueno, tiene que salir a combatir esta soledad. Entonces, las cooperativas estamos planteando aportar soluciones a que esta soledad contemporánea no nos deje de tejer vínculos, no nos deje Sí. de escuchar antes de proponer claramente qué es lo que está pasando con la gente y organizarlos. Porque, a ver, organizarse no significa solamente el tema político que se organice, sino que estos pequeños sistemas económicos que hacen la sociedad también se tienen que organizar para que puedan ser sistemáticos, para que puedan ser entablar un diálogo pero de respuestas positivas, donde podemos tener ¿cuál es la diferencia grande que tiene? Es que es una respuesta inmediata, porque una cooperativa de trabajo tiene una respuesta inmediata económica a su familia. Y entonces, ¿qué sucede con el entorno de los adultos mayores? Donde los que no pueden integrar y no pueden estar, si para los jóvenes es difícil, ni me quiero imaginar, ¿sí? Para, para las personas adultas mayores que no pueden conseguir trabajo. Entonces, también a los emigrantes, también a los discapacitados, que pueden también tener una solución. En un momento determinado tuvimos una cooperativa que tenía que ver con los chicos que tenían problemas de salud mental, pero hacían escobillones, podían trabajar en las huertas comunitarias, hacer plantines. Sí. Por ejemplo, los visité, por ejemplo, en Jujuy, que Ujú. había un grupo de padres y madres conjuntamente con estos chicos, con estas discapacidades disminuidas, ¿sí? Podían entablar un trabajo, se sentían útiles, se sentían contenidos, se sentían con un tema de pertenencia y Claro, los incluían. Los incluían en la los incluye. cuestión laboral, en la cuestión comunitaria, Exacto. ¿no? Entonces, las cooperativas tenemos una gran Sí. responsabilidad que tiene que ver con que encontrarnos con una realidad significativa para esto, donde podemos encontrarnos en una parte recreativa. Hoy en día sabemos que hay un montón de herramientas, pero esas herramientas sí tienen que ser útiles, pero en comunidad, para que se pueda llegar y lograr algo positivo. Por ejemplo, hay talleres de lo que es cocina, lo que son huertas, Ujú. lo que para los hombres, por ejemplo, también hay electricidad,
Hay clubes también que donde los adultos mayores hacen caminatas, porque la diabetes sabemos que es una enfermedad que existe, por ejemplo, para los adultos mayores, pero con la caminata se disminuye esos valores que dan tan altos y se siente contenida, talleres de lectura, también hay debates de cine que tienen que ver con un trasfondo económico, o sea, empezar a tejer esas redes comunitarias, ¿sí? Las cooperativas van a poder tener una solución rápida, ¿sí? Aliarse con escuelas donde se puedan hablar de esto, los centros de salud, el lugar de las parroquias, asociaciones civiles, también templos evangélicos también que se suman a todas estas movilizaciones, digamos, de apoyo barrial, que tiene Sí. que ver con esa localidad, con ese municipio, donde yo voy a poder integrar ese grupo, pero a su vez voy a contribuir a algo positivo. También hay postcat, ¿por qué? Porque hay chicos que están con el tema de poder generar, a veces hacen esos bailes de hip hop, o hay otro tipo de cosas que Arte yo callejero. claro, los callejeros, Ah, bueno, todas esas cuestiones que hace la cultura, sí, porque no significa, porque, a ver, en un tiempo, hace muchos años, estamos hablando de los 60, eran los famosos llamados hippies, ¿no? sí. Entonces el hippie estaba como que el hippie era el sucio, el hippie era el que no hacía nada, el que estaba con la guitarrita, ¿no? De hecho hay muchas canciones Sí, de esto, es un prejuicio era que el que sigue no hacía estando, nada. ¿no? Pero bueno, hoy en Pero día sí. todo eso Claro, era cultura, sí, sí. todo eso era cultura. Eso que vos tenías esa persona que no es que no se bañaba, no era que no estudiaba, no era que no hacía nada, sino que se esforzaba muchísimo, trabajaba por ahí, hacía algo que tenía que ver con las artesanías o con algo que tenía que ver cultural. Por ejemplo, la las zampolla, que se llama, son las quenas que hacen en el norte, por ejemplo, y bueno, y eso no tiene nada que ver con los hippies, a ver. Los luthier que hacen los instrumentos que hay muchísimos en todo el país, que no se le habla nada, porque a veces se lo entiende mal, porque el luthier es que nosotros vemos que son unos cómicos, en realidad Mm, tiene que ver con el que hace el instrumento. El luthier es el que hace una guitarra, el que hace un guitarrón, el que hace, o sea, es una persona que trabaja como en la madera, pero con una sutileza, con un saber, ¿no? ujú. Entonces, esas cosas que tienen que ver con las manualidades reales de artesanos son cultura, ¿sí? Son cultura, no podemos irnos de nuestras culturas. Y bueno, las cooperativas tenemos una responsabilidad hacia este tema tecnológico en soledad. ¿Por qué? Porque tenemos que generar grupos de WhatsApp para que se puedan esas comunidades acercarse para ser inspiradoras, para que tengamos miembros y vínculos humanos desde el punto de vista económico. Es importante tener empatía, es importante tener escucha activa, porque vamos a tener un pueblo, porque vamos a tener una comunidad más saludable. Dentro de toda esta locurita que estamos viviendo en la Argentina, podemos plasmar algo desde el punto de vista cooperativista, del punto de vista social, de este punto de vista que ante tantas luchas, ¿no es cierto? Bien lo Sí, dijimos el programa pasado, ¿no? De los orígenes que tenía la cooperativa, de los orígenes que tiene el cooperativismo. Esta parte que estamos viviendo ahora realmente es desastrosa. Esto es desastroso, porque la verdad que hoy a la mañana, despertarte a la mañana y entender que hay otras realidades, más allá de este señor que fue llevado preso, que el está de la salada, indagado. ¿el de la salada te referís? Sí, me refiero al de Sí, la salada. sí, hoy a A la ver, mañana había incidentes, ¿no? En Puente La Noria era, ¿no?
¿sí? En Puente La Noria y todo lo que es Camino Por Negro. Pero en un momento mucha gente. determinado, ese lugar era tierra, es inclusive, es un lugar, porque nadie lo habla tampoco, tóxico, porque está el río, ¿sí? Sí. Ahí expuesto, con un montón de basuras, que todo eso, toda esa gente está viviendo ahí y aún no se quejan de eso, sino que lo que están queriendo es un simple hecho de trabajo, es un simple hecho de que en algún momento determinado el gobierno o los gobiernos exigieron que estén inscriptos, exigieron que paguen impuestos. Perfecto, se pagó impuestos. Entonces háganle un lugar, háganle un predio, donde puedan Igual no meter sé si sus cosas. todos los, no sé si, o sea, hay mucha cuestión ahí de la marginalidad, ¿no? No creo que hayan todos pagado impuestos, la verdad. Sí hay. Eh, Sí hay porque hay yo he ido a la mucha... Salada y no, o sea, he visto también que venían ahí en la calle, todo. O sea, yo no estoy en contra de eso. Pero No, no, bueno, hay no. una Está cuestión bien. del legal ahí que no Bueno, iría. pero yo te vuelvo a decirte algo. Las personas que venden en la calle es una cosa, pero hay mucha gente que alquila su localcito, su espacio, Mm. donde paga su monotributo, donde hay talleres, porque si la impronta sería que yo estoy poniendo en tela de juicio si es o no legal, es muy simple, ponen inspectores y se fijan a ver si es legal o no es legal. No, es que, Estamos, sí, la cuestión pero acá de... no se trata de eso, acá se trata No, de que no, no. cierro todo. Ah, eso está mal. Ahora, Entonces, la cuestión que parece estar ahora, no sé si de moda, es que se está viendo más la cuestión de vender en la calle, ¿no? De los manteros, toda esa situación. Por ejemplo, pasó acá en Avellaneda, ¿no? Ahí en Avellaneda pasó, sí, ¿no? bueno, en Y se Avellaneda terminó pasó la porque venta esa en la calle y todo. está bien, perfecto, está Ahora, bien. ¿qué haces con Vos me esa decís, gente que trabajaba de eso y después no? Ahora, ¿de qué trabaja? ¿De qué vive? Y, ¿sabes? O sea, ahí es otro tema, ¿no? bueno, pero yo, La a qué voy? marginalidad, del trabajo en negro, del montón de condiciones laborales que en Argentina sabemos cómo es. Bueno, sí, perfecto, pero si yo me podía posesionar de ese punto de vista, Mm. que esa persona está vendiendo en la calle, donde no tiene otra salida laboral, donde la persona, no sé, hay gente que está vendiendo, eh, a ver, compra en fábrica y vende medias, un ejemplo, ¿no? Yo no estoy justificando eso, yo estoy diciendo, a ver, si esa persona que estaba trabajando en ese predio, en ese lugar, ¿sí? Donde vos tenías tu espacio donde alquilabas. No estoy hablando de la calle, estamos hablando de un espacio físico adentro de Mm. una galería, puede ser dentro de un predio. Sí. Hay un playón grandísimo que hay un proyecto que se presentó sobre General Paz, que nunca se terminó, ¿sí? Hay una Ujú. estación de ómnibus que se hizo, que es de una sola persona, se hizo del lado capital, y todo ese predio tenías que pagar para poder vender, ni siquiera alquilar el lugar, sino que pagar para poder vender algo. Bueno, todo eso, ¿vos te pensás que el gobierno no lo sabe? Todas esas cuestiones tienen que ver con la política. Lamentablemente, tiene que ver con la política. Bueno, a ver, si no hay una política pública donde puedo empezar a ingresar, decir, bueno, vamos a hacer un proyecto donde estas personas que están trabajando por su cuenta, que quiero que paguen impuestos, como lo están haciendo algunos, otros no lo están haciendo, y lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si yo pongo un lugar donde vos podés alquilar tu puesto, ¿sí? La persona va a pagar el impuesto y dice, bueno, la persona tiene que pagar el impuesto y estar anotada en tal y tal cosa, perfecto. Si no, entonces no puede vender, perfecto, pero no, cerramos todo, nos No, mandamos eso todos a está la mal. calle, No, eso está mal. no, Eso, no labura nadie, no, eso está mal. y entonces, y bueno, y también hay La cuestión otros de... trabajos periféricos al respecto, Sí, porque obvio, trabajan los ¿no? Trabaja el remiseros, remisero, el colectivero, trabaja todo. la panadería, trabaja el kiosco, trabajan todos los Sí, otros y la rueda se eh, arranca.
Bueno, Va. a ver, ¿queremos un montón de gente en la calle? No, No, yo lo que a planteo, esto lo que voy. planteaba era que hay gente, por ejemplo, que trata de hacer las cosas bien, paga su local, el impuesto, todo, ¿no? Y se quejaba esta gente de en la vereda suya, la gente que quería comprar ropa le compraba al de la calle y no le compraba a él. ¿Entendés? ¿No? O Sí, sea, como yo que tengo un local que le estoy pagando a los empleados, que trato de hacer las cosas bien, y el de la calle que no paga nada, no pagó impuestos, nada, le está bien. compran a él Vos y a me mí estás no. hablando, Y el sí, vos me chabón se estás va a la hablando de quiebra porque Avellaneda. no, eso es Avellaneda, sí. Ahora, la Sí, cuestión de sí, la yo te salada, entiendo. la cuestión de la salada, te digo la verdad, o sea, no estoy informado 100% de cómo es la situación, eh, pero Acá hay bueno, una situación el rey de la que salada tenía autos de lujo, BMW, Monster, o sea, vivía en un lujo tremendo, 50.000 autos, todo. ese es el, Eh, está bien, esa es la persona que no se estaba puede dentro vivir de lo que así. es el narco, pero a ver, si vos me vas a decir que toda esa gente está metida dentro de la No, bolsa de toda la este gente señor, no. Pero no. el rey de Pero ahí sí. hay algo importante, a ver, hay algo importante si esto vamos a poderlo visualizar también en esta trama, lo que tiene que ver la solidaridad y la empatía. Si vamos a suponer la Villa 31, ¿cuál es el problema de que por qué creció tanto? Porque no hay políticas públicas de vivienda. Entonces la gente sobrebordó. Es lo mismo que yo te digo, a ver, acá sale el pasto, si yo no lo corto, sigue creciendo. Solo, no se para, no se va a parar porque entra un gobierno o entra el otro, va a seguir creciendo. Y este es un tema de que si vos no haces políticas públicas, si vos no haces propiedades como corresponde, donde vos decís, bueno, a ver, esto es una parcela, tiene un lugar, va a estar escriturado, va a poder pagar impuestos, etc. Bueno, entonces vos estás gestionando políticas públicas. Si vos no haces políticas públicas, la gente toma por la mano. ¿Y qué hicieron? Creció cualquier cantidad, una arriba de la otra, arriba de la otra. Porque ¿qué piensan ellos? Si nosotros hacemos los edificios para la gente que son ingenieros, que tienen mucha plata, qué sé yo, ¿cómo no vamos a hacer nosotros en nuestro lugar? Entonces te hacen 4 pisos, 5 pisos, 7 pisos, 800 pisos, por escaleras. Bueno, fenómeno, pero te los hacen. ¿Y dónde están? En la Villa 31. Entonces, ¿a qué me refiero? No estamos diciendo acá de separar lo que es una villa ni lo que es un predio lugar, pero sí lo que estoy diciendo es que si no hay políticas públicas, la gente hace lo que puede, No, eso sí, ¿entendés? eso Y estoy esto de tiene que acuerdo. ver Sí, con eso una estoy de acuerdo. política Sí, sí. pública. Si yo hago una política pública donde voy a poner a estas feriantes que van a trabajar de lunes a viernes, de determinado horario, que tienen su puesto, que lo Sí, pueden alquilar, que tienen que pagar sus impuestos, eso se llama política pública, eso se llama empatía social. sí, sí. Entonces, todas esas soluciones que nosotros acá podemos visualizarlas, que podemos decir, bueno, podríamos hacer esto, ¿sí? Bueno, eso se tiene que dar una política pública, no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con la gente que va a vender en la calle, no tiene nada que ver que este tipo sea un narco y sí tiene que estar preso, perfecto que esté preso, pero no metamos a toda la gente en una bolsa, porque si no, ¿sabes qué pasa? La General Paz para allá son todos, perdón la expresión, mierdas, y de acá para acá no, No, eso no. pero hay una cosa fundamental y fue un cachetazo importante. Bien lo dijiste recién. Sí. Las legislaturas, por ejemplo, que ahora votaron para ser legisladores en Capital Federal, todo lo que estaba colindando al conurbano, que era, por ejemplo, Lugano, estaba totalmente inundado. No fueron a votar porque la gente tenía un problema primario, que era su casa, porque estaban inundados, porque estaban enfermos, porque le pasó un montón de cosas después de la inundación. No es solamente la inundación termina cuando se termina el agua, que no hay más agua, sino que hay enfermedades, ¿sí? Se me estropeó todo. A ver, yo digo, ¿dónde está la empatía de ese No, hay un legislador? abandono total. No, hay un Bueno, abandono. Hay entonces, abandono en todo. bueno, ahí está. Pero Entonces, digo, no sin... necesitamos a un narco que esté No, preso para poder accionar algo no, desde obvio, lo no. social. Entonces, No, el narco, cuestión, ¿qué pasa? este señor, el rey de la salada, se beneficiaba de todo eso
Y bueno, ¿qué va a Está hacer? bien, pero Y la estamos hablando de la provincia gente de tiene que Buenos de Aires, algo tiene donde, que vivir y tuvo que ir ahí. Bueno, de algo tiene que vivir la gente, pobre gente. ¿Qué va a bueno, hacer? pero por eso te vuelvo a Pero decir, eso si no pasa porque, planteamos sí, eso, políticas y bueno, públicas justamente eso desde el pasa porque no hay una punto de propuesta del vista Estado. nacional, del punto de Ay, vista nacional, porque si no ellos, ¿sabes ni qué ahora ni hacen? Lo antes. encajan desde la provincia de Buenos Aires, pero de este lado que es capital, tampoco hacen nada, No, no. porque se inundó todo Lugano y no dijo nadie nada. No, Cuando la se verdad que inundó porque Mataderos, no les importa porque es que entró Lugano, como la un verdad. metro y pico, a gran parte de la gente no le pagaron un mango y se le inundó un metro y pico de la casa. Perdió totalmente todo. Y, y ahí estamos en lo mismo. Entonces, les interesa solamente el banquito que esté limpio y no esté mojado. Nada Ahora, más. Política pública, no. ¿no? Esa gente también se siente sola, ¿no? Esa gente también se siente abandonada por el Estado, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, te hacen visualizar, no, lo que pasa que es la provincia de Buenos Aires que está mal administrada. Y Pero no la es provincia, así. bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires está mal administrada desde que nací, antes de que nací. Así que, mirá, Sí. y nací en 2001. Estamos hablando del 2000, estamos Así hablando que, del 2001, por así que eso, imagínate que no, estuvo no, pero jodido, antes. jodido en Pero 2000. digo, la provincia de Buenos Aires es siempre lo mismo. O sea, no hay la verdad que no conocí hasta ahora, en mis 23 años, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, un señor gobernador de la provincia de Buenos Aires que diga, bueno, a ver, voy a la calle y digo, a ver los vecinos, ah, mira, no hay cloaca. Bueno, voy a poner cloaca. Ah, mira, se inunda. Bueno, voy a poner... Ni una obra, nada. O sea, no... ¿Qué hacemos? Estamos Ese pensando... es el riachuelo pero que escúchame. hace muchos años, vos estás hablando de cuando vos Kicillof naciste, yo está te puedo hablar de pensando a cuando ver yo si se va a aliar era con chica. Cristina. Escúchame, Kicillof se está pensando si me voy a aliar con Cristina o si no me voy a aliar con Cristina. Y si pierdo no importa porque le gano a Cristina y a ver los puntos. O sea, no podemos estar viviendo así. Y bueno, La pero gente llueven dos y gotas y ya se inunda. Llueven dos de gotas este y se lado del inunda charco todo. también pasa ¿Entendés? igual. Pero entonces entonces la realidad es que los gobiernos argentinos, la gran mayoría, no les interesa, la verdad. ¿Qué quiere que te diga? No les interesa. La verdad que para mí es una falta. Yo creo que el problema es una cuestión cultural y un problema de educación que hay en Argentina. Creo Porque que tenemos que tener, a ver, déjame terminar. O sea, también, creo, está bien, vos pedís una deuda. Ponele que, no, ahora el gobierno pide una deuda. Bueno, está bien. Eh, si vas a tomar deuda, es para invertir. ¿Cómo puede ser? claro, Pero debería no hay ser pero no para hay una invertir, inversión. ¿Cuál es la inversión? ¿sí? ¿Qué inversión hubo en la Sí, educación? No hubo ninguna inversión en educación. No hubo claro. ninguna. Ni una Al propuesta, contrario, al contrario, hubo un recorte tremendo presupuestario en la UBA, increíble. Entonces, sí. no, o sea, Bueno, si yo ahí está. yo tomo deuda, también hay una cuestión de cómo puede ser que a vos te siguen prestando plata cuando ya debes plata. Porque si yo te debo plata, y te sigo pidiendo plata, y te sigo pidiendo plata, y vos me seguís dando, me seguís dando, me seguís dando, o sea, no terminamos mal la deuda. Ahora, yo Claro, digo, porque o sea, de realmente, seguro que me claro, interesa algo que vos tenés que yo claro, no tengo, pero digo, que son los realmente, recursos minerales, que son los recursos que tenemos del viento, porque el mejor viento que tenemos acá para poner los sistemas eólicos son acá en la Argentina. O sea, ¿qué me está interesando de vos? Otra cosa, sí, donde hasta, te voy a venir a sacar, donde te voy a venir a chupar la energía, ¿entendés? no, pero es Entonces, que vaya un esa momento cuestión, que vamos a endeudar tanto, que vamos a tener que vender la casa, ¿entendés? Vamos a mira, vender la una vez casa, dijo vamos a vender la joya de un la presidente abuela, que la estuvo joya de la tía un y la hermana, presidente que estuvo todo. Un presidente que estuvo 2 días dijo, vamos a hipotecar la Casa Rosada, dijo. Sí, Eso fue, la seguimos verdad, así, fue la Casa Rosada bastante cómico, se la llevan, pero pasó. se la van a llevar Sí. la Casa Rosada se la llevan allá, a Estados Unidos, fíjate, se la llevan en avión. Sí, como pasó Eh, con los barcos, ¿no? Que lo retuvieron. Pero bueno, volvamos a este tema de lo que mm, es usar la tecnología en sentidos comunitarios, ¿sí? Y
volver a que al no haber políticas públicas, que nosotros tenemos que empezar esa cuestión de la empatía a esto solidario, la empatía a estos trabajos comunitarios, a lo que puede ser una economía social chiquitita, desde su familia, desde su casa, desde lo más pequeño que pueda hacer, o los jóvenes que tienen esa innovación también utilizando las tecnologías. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que eso no esté en soledad? ¿Sí? Para que eso se pueda compartir. Entonces, creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos pendiente y que tenemos que hacer, y que tenemos que empezar a unir esos ensambles es no competir en las redes, sino que crear esos medios cooperativistas que sean de comunicación, ¿sí? Sí. Como grupos de WhatsApp comunitarios, como ofrecer capacitaciones digitales. Hay cuestiones que podamos incluir a las capacitaciones que podamos hacer con la gente, donde expresar en este mundo virtual que estamos viviendo, poder generar cosas positivas. Claro, usar la tecnología para algo positivo, como por ejemplo las clases virtuales. Exactamente. Y cuidar, más que nada, ese clima humano que dentro del cooperativismo tiene que haber. Y por eso también una de las cuestiones que vamos a estar trabajando mucho es una cooperativa de servicio para organizar los pueblos en forma de club como amistad. En un momento determinado, hace muchísimos años, existían las asociaciones civiles, donde nosotros teníamos un club que era el club del barrio, donde nosotros generamos una amistad, donde nos acercábamos al abuelo, nos acercábamos a la abuela, a las tías, a las solteras, a todos, y hacíamos, por ejemplo, el día del niño, o el día de la tía, el tío, o las cuestiones que ¿por qué servía? No, pero no para feriados, sino que para incluir a esa gente que está realmente aislada dentro de la tecnología, donde no saben usar un celular y capaz que les salva una vida, donde puedo bajar alguna aplicación que me puede tomar la tensión arterial, donde me puede ver si yo tengo o cómo puedo utilizar el aparatito para tomarme la diabetes, donde yo puedo ver cómo me puedo alimentar para ver cómo puede surgir mi problema cognitivo, ¿sí? Entonces, esas charlas que se pueden hacer, donde puedo acercar a ese tipo de gente, donde puedo acercar a los jóvenes, porque si vos te das cuenta, a ver, los jóvenes hoy en día, ¿cómo se reúnen? Jugando en la Play. En una Play, jugando, poniéndose ahí enloquecido, subí, bajá, que esto, que el otro, pero es todo superficial, porque nadie está hablando de lo que le está sucediendo al otro, no está compartiendo algo real. Ya y no es que se va al club a jugar a la pelota, sino que jugás a la pelota en la Play. Exacto, o sea, entonces, cuidar ese clima humano. Vuelvo a decir algo, las cooperativas tienen esa responsabilidad, cuidar ese clima aparte humano. la función que puede llegar a tener de sostén, ¿no? Vos imaginate un club de barrio, una cooperativa de barrio, hay gente que a lo mejor puede llegar a caer en la droga, ¿no? Ha salvado el fútbol, por ejemplo, los clubes de barrio han salvado a un montón de chicos de la droga. El boxeo, ¿no? El boxeo también, el boxeo. ¿Viste que hay muchos? Sí. El gimnasio. Entonces, o sea, un montón de cuestiones recreativas que te pueden llegar a permitir a poder mejorar esa situación, ¿no? De poder tener un sostén, ¿no? Salir por ejemplo, no sé, viste, estoy estresado, qué sé yo, bueno, en vez de quedarme acá en mi casa deprimiéndome, bueno, listo, me voy al club de barrio, me encuentro con mis amigos, o sea, con gente que conozco, qué sé yo, vamos al bingo con la señora grande, el señor grande. Exacto. Permitir algo en comunidad. Y cuando hablamos de jugar, que lo hablamos con mucho respeto, estamos hablando de un entretenimiento, no estamos hablando de apostar y ganar un dinero, sino que se hacían esas apuestas comunitarias, no sé, una licuadora, o se apostaba a algo que se necesitaba para hacer otro emprendimiento, o sea, que sea una cadena de trabajo. Bueno, las rifas, ¿no?
No, rifa no, se puede hacer un bingo, pero de algún producto que tenga que ver con la economía social, donde puedo emprender algo, donde puedo necesitar una amasadora, no sé, que se me ocurre varias cosas, ¿no? A la vez, pero ese cambio, ese paradigma que nosotros tenemos que empezar a tener, esa transformación del clima humano, de la escucha activa, de lo que podemos entender de lo que es el humano, porque si no estamos perdiendo, siempre perdiendo cosas, ¿sí? Perdiendo y dentro de estar en un mundo donde estamos comunicados, dentro de un mundo que hay una tecnología impresionante, lejos de lo que eran antes. Y no ¿sí? solo estamos hiperconectados, sino que estamos hiperestimulados. Exacto. Estamos todo el tiempo recibiendo estímulos. O sea, no nos Y damos otro de los cuenta, temas, pero estamos todo el tiempo eh, recibiendo estímulos. yo me acuerdo cuando yo era chica, las personas mayores nos enseñaban a bordar, o nos enseñaban a tejer, nos enseñaban a pintar, nos enseñaban a hacer alguna, a los varones les enseñaban, no sé, a agarrar el martillo. Yo me acuerdo que había una actividad que era todo clavitos y después vos le ponías hilos y formabas una imagen, ¿no? Pero en realidad el fondo que tenía era que ese nene que hacía ese cuadrito sepa clavar un clavo, porque Claro, mira. eran dos clavitos uno al lado del otro. Yo, si alguien está escuchando del otro lado y tiene más o menos nada parecida a la mía, se va a acordar. Bueno, entonces en actividades prácticas te hacían clavar dos clavitos así todo en madera, uno al lado del otro, ¿sí? Pero el fondo era que el chico sepa utilizar el martillo. Hoy en día te Hoy revolean la tablet por la cabeza. Si le venís con un martillo, qué sé yo, te tiran. Bueno, entonces, a ver, ¿quién van a hacer esas actividades que hacían antes? No, es que Las sí, tenemos ya. que utilizar. Tenemos que, por ejemplo, ¿no? Lo que tanto se habla, esto de que te tira una pala y salen todos corriendo, es porque nadie sabe utilizar una pala. A Claro. ver, a veces hay que mirar todo también, ¿cierto? Nadie quiere agarrar una pala, ¿sí? Nadie quiere estar ensuciadita las manos, quieren con el tecladito solucionar toda la historia. Ah, bueno, uso el celular y me traen las cosas a mi casa. O sea, me estamos acostumbrando tanto a que traigan todo a la casa, tanto a la casa, que ya nos llegamos a un momento que no hacemos absolutamente nada y lo único que hacemos es consumir. No, por eso Bien te lo digo, decía. estamos estimulados, hiperestimulados totalmente. No nos damos cuenta, estamos buscando constantemente estímulos, 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 estímulos. Todo el tiempo. Exactamente, La exactamente. gente Y entramos al aparte, celular, bueno, yo me incluyo también, entramos las al celular y no comunicaciones. sabemos por qué entramos. A veces no hay nada La, para... la- Y entramos a Instagram y no sabemos qué hacer, TikTok ni hablar, o sea, un montón de sí. cosas. Pero sí criticamos, sí Sí, una crítica estamos constructiva. mirando qué pone el otro, cómo salió, si tiene buen cuerpo o no tiene buen cuerpo. No, eso también, los Eh, adolescentes, sí, sí, los sí, bueno, adolescentes ni hablar. estamos entonces, esa estimulación nos viene en contra, Ahora, porque ya, vuelvo a decir, ¿no es cierto? Este estímulo que hablo yo del clima humano tiene justamente que ver con que conozco al otro, qué es lo que piensa, no cómo está apareciendo en una foto. A todos nos gusta sacar una foto y que estemos bien y que gustar al oye, otro, sí, ¿no? Que eso te es está mirando normal. y que te conoce y el que no te conoce. Pero también más allá de que yo estoy bien o no estoy mal, o estoy arrugada, estoy como esté, quiero saber qué piensa la otra persona, quiero saber qué valores tiene. El otro día hablamos, ¿no? De los valores. José Ingeniero se llamaba el autor de La fuerza de los valores, ¿no es cierto? Eso se llama José Ingeniero. Es un libro muy viejo, pero muy actual, ¿sí? Porque habla de los valores. El otro día hablamos de los valores, por eso planteamos este tema que fue fundamental para esto. La Lo verdad que que no sí. quisiera es que este sea un programa que sea algo más, sino que movilicemos esos pensamientos desde el cooperativismo, comencemos a trabajar sobre lo que es la educación, sobre esos vínculos humanos, donde formar esos miembros sea importante, que sea un ejemplo inspirador para muchos. Por ahí alguno de una localidad nos está escuchando, por la radio, póngalo en práctica, señor, señora, señores, chicas y chiques,
¿no? Que también incurran en este acercamiento del vínculo humano, que tenga que ver con la charla, con que esa escucha activa tenga que ver con la cultura nuestra, Ujú. que Sí. pongamos ese punto y aparte, que está bien la tecnología, que la utilicemos, pero que no nos lleve a un borde del abismo. Vamos a encontrar con ese borde del abismo donde esos jóvenes, ¿sí? Que ya no van a entender que es un voluntariado, ¿sí? Que no van a entender que es experimentar, encontrarse con ese otro y escucharlo, y si no, solamente, como lo veo por la tele, solamente lo critico. No, Voy a criticar, hoy es voy a todo, criticar. hoy es muy Se pone individualismo, en, muy en individual. opinólogos. Ay, yo opino desde acá, mirando la tele, opino que esta persona, y sí, son estos, son aquellos. ¿Lo viste? Había un periodista que le preguntaba, ¿y usted dónde dejó los hijos? ¿Y dónde estaba? Y si estuvieran los hijos, le hubiera dicho, ¿por qué trajo los hijos? Pero como no los trajo los hijos, le preguntó dónde los dejó. Está la señora hablando de un tema y él le sale con otra historia. O sea, también el periodismo está haciendo algo de crítica y no tiene que ver con esto de la escucha. Pero si los periodistas no tienen la escucha, que dan la noticia, que dan la información, entonces dicen lo que quieren y te llevan para el lado donde ellos quieren y te utilizan. Entonces yo digo, mirá lo que le está preguntando. ¿Y usted paga impuestos? Sí, pago impuestos. ¿Y usted dónde dejó los hijos? O sea, se puso en crítica, se puso en tela de juicio el tipo, en vez de escuchar lo que le estaba diciendo la señora. ¿Y cómo te llamas? Otra cosa, intimidando. ¿Y cómo te llamas vos? Puede ser ¿Y que de qué sea igual trabajas? algo justo de ahí del periodista, ¿no? Puede ser. Pero no estamos hablando Pero hoy en de tenis, día, no, estamos no, no, hablando de crónica. hoy A en ver, día, decimos propaganda, pero es que no lo podemos hoy dejar de en, decir, que una de no, las cosas no, que salgo de esta radio es que nos deja hablar con no, total es libertad. que Eso es, hoy en día el periodismo, la verdad, tendría que ser un poco de autocrítica. Eh, es la verdad muy, que me muy, puse mal escuchando las se perdió preguntas la que le... objetividad del periodismo, se perdió, la verdad. O sea, pones un canal y está en contra de tal. Pones otro, está a favor. Y así, o sea, pero ni disimulando, o sea, ni un poco. Eh, Entonces, volviendo Así a que esos bueno, temas, ¿no es cierto? De esta soledad que tiene dentro de la hiperconexión, este, cómo nos sentimos solos si estamos siempre conectados. Nos sentimos solos si estamos siempre conectados. Y bueno, y te esas hago son una formas de... pregunta, así, ¿no? Sí. Con tu experiencia en las cooperativas y que viajaste, una experiencia que hayas visto de adultos mayores o jóvenes con las cooperativas. Bueno, te explico, hay un lugar que es justamente una reunión de cooperativas, se llama Los Amigos del Norte, si quieren lo pueden buscar por YouTube, lo vamos a tener hablando un día y lo tuvimos en una oportunidad el año pasado, en Misiones, en Wanda, se hicieron un montón de cooperativas donde acercaron no solamente la llegada de esos individuos jóvenes que necesitaban un espacio para encontrarse, no solamente en la economía que tiene que ver con el cooperativismo, donde hacían ladrillos, donde hacían todo tema de la huerta, donde salvaron un montón de temas que tienen que ver que antes toda en esa zona se hacía la siembra del tabaco, que era sumamente los agroquímicos que se utilizan para las plantas del tabaco son totalmente tóxicas, la gente moría de cáncer. Todas esas tierras fueron, digamos, resembradas con otro tipo de siembra, donde fue totalmente renovada la tierra, donde esas personas ya no morían más de cáncer,
donde estos jóvenes, con mucho entusiasmo, cada uno formó unas cooperativas de agricultura, otro formó las cooperativas para hacer los ladrillos, otras hicieron casitas para que todos los fines de semana, toda la gente que sea de esa comunidad pueda acercarse los fines de semana a jugar a la pelota, encontrarse los jóvenes. Otra de las luchas que tuvieron fue encontrarse con internet, ¿sí? Porque hablaron para que puedan poner una antena, porque ahí no llegaba la señal de internet. Entonces, como la otra empresa, tanto una empresa como la otra querían estar presente, los dos pudieron poner 2 antenas grandes para que puedan tener la comunicación, porque ellos mediante el YouTube podían escuchar algunas clases que se podía hacer dentro de lo que era la agricultura, dentro de lo que era el saber, ¿no es cierto?, estar incluido. Tal fue así, se hicieron también una presentación a la universidad y se hizo una sede de la Universidad Agrícola dentro del campo, donde, ¿qué pasa? A los jóvenes que son del campo tenían que viajar muchísimo para ir a una universidad, acercarse y demás. La persona que está en el campo necesita tenerlo cerca en el campo, porque trabaja de eso, porque le gusta eso. Muchos jóvenes se iban de las tierras, y entonces, si ustedes lo llegan a poner, que se llama Los Amigos del Norte, dice una chica que habla de su experiencia. Un día lo vamos a poner en vivo para que sepa de qué se trata. La chica decía, yo me quiero ensuciar las manos con mi tierra, decía la chica, ¿no es cierto? Sí. Yo trabajaba se había venido a Buenos Aires a trabajar en ONCE de empleada, donde ella extrañaba su terruño, pero por temas económicos se tuvo que ir a Buenos Aires. Y entonces cuando hubo esta oportunidad de poder regresar, formó una cooperativa ella, y ella trabaja en la tierra ahora y haciendo todo lo que es la huerta, y a su vez se hicieron como 10 cooperativas que crían pollitos y lo venden en la ciudad con un negocio, siempre pagando los impuestos, siempre dentro del orden de lo que son las asambleas, dentro del orden económico. Se hicieron, mirá todo lo que se hizo, ¿sí? Te digo que fue acrecentando siempre, ¿no? Las mujeres aprendieron a utilizar el arado con los tractores. Algún día lo podríamos traer, ¿no? Acá de invitados. Sí, el año pasado estuvo el muchacho y lo vamos a traer nuevamente para que él nos explique un poquito estas economías de cooperativas. También pudieron lograr un ciclo, ¿sí? Sembraba lo que, por ejemplo, lo que podía comer las gallinas que ellos y los pollos que ellos vendían, sí. Y después cada cooperativa tenía 2.000 pollitos para criar. Y después eso también, cuando por ejemplo se hace la cosecha, que queda el rezago y de todas esas cuestiones, sí. Lo que se hacía era los alimentos que son para las vacas, para los cerdos y para las gallinas. Y se hacía disecado, se hace todo, es un proceso de disecado, tiene unas tolvas, ¿sí? Se hace disecado y se hacen todas esas ventas que se hacen de los alimentos en seco por bolsas grandes, ¿no? Bueno, un proceso muy lindo, y te digo la verdad, es sí. Realmente muy emocional, y bueno, por la salud y el impacto de la salud en los jóvenes fue muchísimo, se creció muchísimo y tiene un empuje impresionante. Quisieron ser utilizados por la política y no lo lograron también, eso es también importante. Y bueno, la idea es que se pueda seguir de alguna manera esta transformación que pueda hacer una cooperativa, esta parte que se puede ser solidaria y que se puede hacer. Eso es importante también. Por eso nosotros lo queremos visualizar, por eso nos interesó esto, de esta soledad que nosotros tenemos en esta hiperconexión. ¿Sí, Maxi? Te agradezco muchísimo que puedas compartir esto conmigo, que podamos explayarnos, que podamos decirlo, y lógicamente a los gobernantes le pido que ellos tengan empatía con la solidaridad económica familiar, sí. Que cuiden a las familias,
que esto es una cuestión no de ser solamente ser libre, sino que cuidar al otro también, porque todos somos la nación. Esta es una nación, tenemos que cuidar a la Argentina. Sí. Así que No quiero dejar de olvidarme de saludar a los platenses que fueron campeones. Felicidades a Platense, será campeón. Muy bien. Muy bien, por primera vez en la lucha, Bien. Muy bien. Bueno, un cariño grande a todos. Así que bueno, nos encontramos el próximo lunes acá en Radio Cristal 94.9 de 18 a 19 horas. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Auspiciaron este programa las siguientes empresas: Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Cooperativismo, un espacio en la educación del tercer sector para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Textil Max, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada, Textil Max. Auspicia la Cooperativa de Trabajo de la Construcción, Los Nacionales. Cuando hablamos de construcción, hablamos de confianza, esfuerzo y compromiso. Y cuando hablamos de trabajo cooperativo, hablamos de solidaridad y calidad. En la Cooperativa de la Construcción Los Nacionales, unimos experiencia y dedicación para hacer realidad tus proyectos. Desde pequeñas reformas hasta grandes obras, nuestro equipo trabaja con seriedad y profesionalismo que nos caracteriza. La Cooperativa de Trabajo Los Nacionales. Construimos oportunidades, futuro y comunidad.